Año 1 del 31º milenio, día primero de mi asignación. Grabo desde un cubículo en el archivo de campaña, sección de documentación, a bordo del FOTEP, buque principal en tránsito con la 28ª Flota Expedicionaria, bajo la dirección de los 1000 hijos. Me llamo Ilar Bosenk. Rememorador en instrucción. Esta grabación es una constancia personal. He llegado hoy con el último traslado de personal civil. He firmado itinerario recepción y juramento de servicio. Me han entregado una placa de acceso básica y un plano reducido con rutas permitidas. Después me han conducido al archivo de campaña. El FOTEP impone orden. Los pasillos están limpios y las puertas cierran con precisión. Los turnos se cumplen y la gente habla con frases cortas. Se nota que cada cosa tiene un destino previsto. Lo que se dice, lo que se transporta y lo que se guarda. Mi asignación actual es sencilla. Trabajo en normalización y transcripción. Copio informes de misión a un formato estándar. Reviso nomenclaturas para que coincidan con el índice de flota. Verifico sellos de custodia y firmas. Preparo plantillas de memoria de campaña para remitirlas a otras secciones cuando se solicitan. En estas horas he aprendido una norma que no aparece en el reglamento. El vocabulario importa. He visto a un rememorador veterano devolver un informe por una palabra mal escogida. No era un error técnico. Era un término con connotación. Lo sustituyó por otro más neutro y lo devolvió sin discusión. Quedó claro que aquí el lenguaje se trata como una herramienta de seguridad. También ha quedado claro que mi acceso es limitado. Hay rutas marcadas. Hay puertas sin señalización para mí. Hay secciones que se mencionan en voz baja y se omiten en los planos. La nave lo enseña con hechos y sin necesidad de explicaciones. Antes de cerrar esta grabación, dejo constancia de un detalle práctico. En las plantillas oficiales existe un campo llamado terminología empleada. No es un adorno. Es una forma de controlar el tipo de realidad que se permite describir. Mañana comienza el trabajo real. Si alguna vez tengo que justificar una omisión, esta grabación servirá para demostrar que, al inicio, mi oficio era simple y mi conciencia también. Que conste. Año 1 del 31º milenio. Día 36 de mi asignación. Desde mi última grabación, he cumplido turnos completos en normalización y transcripción. He aprendido el ritmo de la sección y la jerarquía de correcciones. También he aprendido qué cosas se preguntan y cuáles se reciben sin preguntas. Hoy he participado por primera vez en una recepción de material de campaña desde un planeta denominado Mundo Arqueológico 28S4. A las 4:22, hora de nave, se ha transferido a custodia un contenedor sellado procedente de superficie, con cadena completa y firma de bodega. El albarán adjunto describe fragmentos de inscripción no catalogada, soporte mixto y prioridad media. No especifica lengua ni autor, aunque según los comunicados no había humanos en este planeta. En el margen consta una instrucción corta. Guantes, iluminación oblicua y exposición limitada. El contenido no se parece a nada de lo que he transcrito. 2 tiras metálicas con incisiones finas, repetidas con variación. Una placa fracturada con capas, como si hubiese sido grabada, borrada y regrabada.
una lámina translúcida con marcas que solo se revelan al inclinarla. No es decorativo, no es casual. Las repeticiones tienen intención. Las interrupciones también. Mientras tomaba notas, escribí esa palabra, intención. Inmediatamente después, la borré del registro. No por falta de convicción, sino por prudencia. El campo terminología empleada existe por un motivo. He intentado describirlo con términos neutros. Patrón, secuencia y estructura. He evitado otros. No hace falta enumerarlos para entender que existen. A las 5:10 he realizado el primer análisis comparado. He colocado las piezas bajo visor y he trazado un mapa de recurrencias. Las marcas se agrupan en familias. Algunas se repiten siempre con la misma distancia. Otras parecen responder a la proximidad de otra marca, como si fueran pares. Hay huecos deliberados. No son roturas, son pausas. En ese punto he cometido el primer error. He intentado traducirlo, no en el sentido estricto de lengua a lengua. No sería posible, pues no tengo claves, pero lo he traducido en el único sentido posible para un rememorador con un formulario delante. He intentado deducir qué función cumple. He escrito en mi borrador, sistema de señalización. Luego lo he cambiado por sistema de instrucción. Luego por sistema de control. Ninguna opción me ha parecido segura. Todas implican que el texto hace algo más que existir. He entendido, con incomodidad, que el problema no es lo que es, sino lo que implica admitir que es. A las 6:03 he entregado el registro provisional al supervisor de custodia con una descripción limpia. Inscripción no catalogada, patrón repetitivo y utilidad pendiente. He omitido con cuidado cualquier término que parezca atribuir voluntad. Después, en mis notas personales, hice una copia del formulario y añadí una nota. Nueva ciencia. Lo he dicho como quien prueba una herramienta, asegurando que no se pueda declarar una herejía de vocabulario. Nueva ciencia suena técnico e inofensivo. Si fuera erróneo, puede demostrarse y descartarse tras ser pacientemente analizado. Si es ciencia, es defendible. Si es defendible, puede archivarse sin que el archivo se convierta en confesión. No sé si eso es verdad, pero debería funcionar. He cerrado el contenedor a las 6:19. He firmado custodia y lo he sellado. Desde entonces, el patrón sigue apareciendo cuando cierro los ojos. No como visión, sino como esquema pendiente, como una frase a la que le faltan palabras. He tenido que obligarme a no volver a abrir el contenedor por segunda vez. El límite de exposición está ahí por algo, aunque nadie explique el motivo. Dejo esta grabación por 2 razones. La primera, demostrar que mi trabajo no solo ha de ser copiar, sino que también requiere interpretación. La segunda, fijar el momento exacto en que empecé a usar una etiqueta para no escribir otras palabras, que conste. Año 1 del 31º milenio, día 112 de mi asignación. Grabo desde mi cubículo de transcripción en el archivo de campaña, en cubierta media. Hoy me han devuelto un registro por un motivo que ya conozco, pero que sigue irritándome. Una palabra. Yo había descrito el hallazgo como inscripción. El supervisor lo ha sustituido por marcaje, sin explicación, sin debate. Solo la corrección y la devolución del documento. He entendido que mi trabajo no consiste en acertar, sino en no activar alarmas.
El campo terminología empleada no es un formalismo, es el cerrojo real. Un registro puede ser exacto y, aún así, peligroso. He rehecho el texto con términos fríos. Patrón, secuencia, soporte, recurrencia. He eliminado cualquier cosa que implique voluntad. Después, en mis notas privadas, he escrito la etiqueta que me permite pensar sin quedarme paralizado. Nueva ciencia. No la he puesto en el registro oficial. Aún, que conste. Año 1 del 31º milenio. Día 149 de mi asignación. Grabo desde un corredor lateral fuera de horas, a pocos metros del archivo. He descubierto que el FOTEP enseña más con su arquitectura que con sus reglamentos. Hay rutas claras y puertas que no figuran. Hay cambios de señalización que ocurren en un tramo de 5 pasos. Hay cierres que se renuevan sin aviso. Hoy he visto a 2 siervos pasar un contenedor por una compuerta sin marca. Nadie miró. Nadie preguntó. El contenedor no hizo ruido, pero el corredor entero pareció quedar más estrecho mientras cruzaba. He vuelto al archivo y he revisado los índices de custodia. No he encontrado rastro de una carga de tal volumen. La ausencia también es un dato. Cuando la nave oculta, no lo hace con secreto, lo hace con procedimiento. Que conste. Año 1 del 31º milenio. Día 211 de mi asignación. Grabo desde el cubículo de transcripción, con luz mínima. He vuelto a trabajar con los fragmentos de MA 28S4. Esta vez no he intentado traducir palabras. He intentado traducir propósito. He construido una tabla de recurrencias y he marcado pares y tríos que aparecen siempre en la misma relación. He observado algo que me incomoda. Ciertos grupos no dicen nada, pero parecen ordenar el resto, como señales de control, como instrucciones para el lector. He redactado una versión operativa en alto gótico. No he usado términos prohibidos. He descrito el método, cómo identificar una familia de símbolos, cómo decidir qué pesa más y cómo no caer en la tentación de inventar sentido donde solo hay forma. Mientras escribía, he notado el efecto habitual. El patrón continúa después de cerrar el contenedor. La mente intenta completar lo incompleto. He empezado a medir mi cansancio en función de la persistencia del esquema. Nueva ciencia. Cada vez me parece más útil decirlo, aunque sea solo para mí. Que conste. Año 1 del 31º milenio. Día 308 de mi asignación. Grabo desde la antesala del archivo durante un cambio de turno. Han llegado órdenes de reorganización. Han cerrado un tramo completo de estanterías y han aplicado sellos nuevos. Han redistribuido el flujo de personal y han actualizado credenciales. No han dado motivos. Las palabras también han cambiado. Hay términos que se han vuelto impronunciables sin que nadie los haya prohibido por escrito. El control se ha desplazado del castigo a la anticipación. Cada uno corrige su propia frase antes de escribirla. He visto a un técnico borrar una anotación y repetirla con otra fórmula, como si la primera pudiera oírse a través del papel. No sé qué ha pasado fuera del FOTEP. Sé lo que pasa dentro. El archivo se compartimenta. La terminología se estrecha. La nueva ciencia
Deja de ser una etiqueta privada y empieza a aparecer en conversaciones funcionales, siempre con el mismo tono, práctico, urgente y defensivo. Que conste. Año 1 del 31º milenio. Día 327 de mi asignación. Grabo desde una bóveda de custodia a puerta cerrada. Me han ascendido. No he recibido elogios, solo nuevos permisos. Hoy me han entregado una autorización de custodia superior y acceso a una bóveda de materiales sensibles. El gesto ha sido frío y exacto, como corresponde. Con ese acceso viene una carga: mantener el orden sin explicar el orden. He asumido responsabilidad sobre versiones utilizables para personal humano. Eso significa resumir, depurar y reescribir. Convertir lo ambiguo en procedimiento. Convertir lo que solo algunos ven en algo que muchos puedan seguir sin formular preguntas. He sentido alivio al principio. Luego he entendido el riesgo. La influencia no la tiene el original sellado. La tiene la versión humana, la que circula, la que convence, que conste. Año 2 del 31º milenio. Día 42 del ciclo. Grabo desde un módulo de recepción de campaña, nivel de bodega, tras una transferencia. Ha llegado un corpus coherente, procedente de superficie y recuperado en una cámara enterrada. No son fragmentos sueltos. Es un conjunto con estructura y repetición. Un texto completo, en el sentido funcional. He hecho lo que se espera de mí. He establecido cadena de custodia, asignado prioridad e iniciado el análisis. A las pocas horas he entendido por qué este material ha llegado hasta mí y no a una estantería común. No enseña un idioma, enseña un método para deducir intención, un procedimiento para convertir una mente ajena en una salida utilizable. La claridad es su trampa. He empezado a extraer reglas, no frases. He empezado a redactar un manual de trabajo para humanos. He escrito el título provisional, que al final se convirtió en el oficial. Manual de traducción de intención. Que conste. Año 2 del 31º milenio. Día 78 del ciclo. Grabo desde el cubículo de transcripción, con material esparcido en la mesa. El manual avanza. Cada página que escribo parece reducir el miedo de quien la lee, y eso debería preocuparme más de lo que me preocupa. He eliminado metáforas. He eliminado advertencias. He convertido el corpus en pasos: identificar, comparar, inferir, validar, repetir. He llamado a todo ello nueva ciencia en el encabezado, porque así pasa por los filtros sin activar términos que nadie quiere ver. El original permanece sellado. Apenas lo consulto. No por respeto, por eficiencia. El original no circula. El manual sí. He descubierto una verdad desagradable. Al traducir para humanos, no solo hago comprensible lo incomprensible, también lo hago aplicable, y lo aplicable se usa. No lo escribo como confesión. Lo escribo como observación técnica. Que conste. Año 2 del 31º milenio. Día 113 del ciclo. Grabo desde un compartimento de trabajo seguro, junto a la sala de duplicación. He entregado copias controladas del manual
a personal humano de varias secciones, escribas, técnicos de archivo y operadores de box que necesitan interpretar señales y patrones sin detener la cadena. No he entregado el original. He entregado la versión humana, limpia, ordenada y fácil de seguir. He visto el efecto en sus caras. Alivio, orden. La sensación de que el mundo vuelve a ser manejable si uno sigue el procedimiento correcto. Eso es lo que hace peligroso al manual. La claridad reemplaza la cautela. La duda se interpreta como ineficiencia. La nueva ciencia se convierte en argumento. He recordado el campo terminología empleada y he entendido su forma más cruel. Una palabra adecuada puede abrir puertas que nadie quería abrir. He firmado la entrega. Que conste. Año 3 del 31º milenio, día 12 del ciclo. Grabo desde el cubículo de transcripción, antes del relevo. Estoy cansado. He empezado a medir los días por la cantidad de procedimiento que queda en mi cabeza cuando intento dormir. El manual funciona incluso cuando no lo estoy leyendo. Veo intención en diagramas de mantenimiento, en pausas de conversación, en los silencios de las reproducciones de Vox. La mente aplica reglas por inercia. Lo llamo hábito profesional. Es más fácil que llamarlo de otra forma. He revisado una versión anterior y he encontrado una mejora que no recuerdo haber escrito. La letra es la mía, la lógica también. El momento no existe en mi memoria. He reforzado mis protocolos, doble firma, doble sello y doble registro de cambios. Parece tranquilizador, pero no lo es. Nueva ciencia. Cada vez uso esa etiqueta con más frecuencia, como si el término pudiera garantizar neutralidad. Que conste. Año 4 del 31º milenio, día 51 del ciclo. Grabo desde un pasillo de servicio, entre cierres. La nave ha cambiado de ritmo. Hay puertas que han quedado selladas sin razón visible. Hay rutas que se actualizan cada hora. El personal se mueve con prisa contenida, como si la prisa fuera un error que se multa. He recibido un estuche sellado con instrucciones de custodia y un plazo de entrega. No se me ha dicho qué contiene. No hace falta. El peso y el tipo de sello bastan. He observado algo que no me gusta. Los procedimientos se ejecutan como si el objetivo no fuera hacer bien el trabajo, sino hacerlo antes de que algo ocurra. El FOTEP funciona bajo la presión de un futuro inmediato. He sentido la tentación de abrir el estuche y verificar. No lo he hecho. La cadena de custodia es una forma de obediencia. Que conste. Año 4 del 31º milenio, día 53 del ciclo. Grabo desde un crematorio de eliminación de documentación con supervisión asignada. Se ha activado un saneamiento. Han ordenado destruir copias no autorizadas, borradores intermedios y cualquier duplicado que no esté registrado en bóveda. Yo superviso porque yo firmé las entregas. La lógica es simple. Quien construye la cadena, la cierra. He visto desaparecer páginas que yo mismo redacté. He visto caer a las llamas versiones que podían ayudar a alguien a comprender la nueva ciencia, y he sentido una reacción breve en el estómago. He mantenido una lista de verificación. He marcado cada elemento como completo. He entendido que la destrucción
también es una forma de preservación, cuando lo que se preserva es el silencio. No lo escribo como juicio, lo escribo como procedimiento. Que conste. Año 4 del 31º milenio, día 55 del ciclo. Grabo desde un compartimento de mantenimiento detrás de las bóvedas, puerta cerrada. He tomado una decisión. El saneamiento no busca el original. Busca lo que circula, lo que influye. Busca lo que en manos humanas se vuelve impulso. Por eso he salvado el manual traducido, no el corpus sellado, ni el original de 28S4. He salvado la versión humana, la que ya está dentro de nuestras cabezas, la que ya se usa en voz baja como si fuera un protocolo de seguridad. He ocultado el manual en un hueco de mantenimiento y he enmascarado el cierre con elementos comunes. He registrado la modificación como reparación rutinaria. He dejado un rastro mínimo, suficiente para mí e insuficiente para un auditor superficial. Justificación. Verificación futura. Cadena de corrección. Control de calidad. La verdad es más simple. Me niego a que mi trabajo de años desaparezca bajo un sello que no se explica. Que conste. Año 4 del 31º milenio. Día 56 del ciclo. Grabo desde el cubículo de descanso. Esta será mi última entrada. Hoy no han llegado informes desde Próspero, solo restos y confusión. Primero, un paquete de box fragmentado, con prioridad máxima y demasiadas manos en la cadena. Después, una lista incompleta de personal civil no localizable. Después, una actualización de estado que no encaja en ningún formato que yo haya usado en estos años. El mundo que la flota llevaba como referencia ha dejado de responder. Próspero. No lo he visto. No tengo imágenes. No tengo confirmación limpia. Tengo frases cortadas, repetidas y rebotadas por canales que fallan, códigos de emergencia, palabras que alguien intentó mantener neutras y no lo consiguió. Tizca. Incendios. Bibliotecas perdidas. Prioridad. Evacuación imposible. Estado arrasado. Alguien ha añadido una nota a mano en el margen de un parte, como si el papel pudiera absorber el temblor. No queda nada que registrar allí. Tuve que releer la frase varias veces, no por incredulidad, sino por incapacidad de encajarla en mi oficio. Porque mi oficio es registrar. Mi oficio es suponer que siempre queda algo que registrar. Y ahora, cuando intento ordenar lo que llega, el propio orden se vuelve obsceno. Me llegan nombres de compañeros civiles que hace semanas estaban en listas de rotación. Me llegan como ausencias, como huecos en un índice, como silencios administrativos. Me llega la certeza práctica de que la memoria de un mundo, la memoria física, escrita y catalogada, ha sido tratada como un objetivo militar. Eso es lo que más pesa, no la derrota ni la victoria, el borrado. Yo he servido a la memoria. Y el imperio, cuando se asusta, quema memoria para llamarlo seguridad. Por eso me lamento. No como poeta, sino como funcionario, que entiende lo que implica que una biblioteca arda. No es fuego, es amputación. Y también me lamento por una razón más baja y más personal, que me niego a vestir de nobleza. Yo fabriqué claridad. Con el manual traducido, convertí algo incompleto en procedimiento humano
independientemente de su origen senos. Lo hice legible y enseñable. Lo hice circulable. Lo volví un argumento. Di a otros una manera de mirar la incertidumbre y llamarla método. Les di una forma de obtener respuestas rápidas y de actuar sin detenerse demasiado en el precio de actuar. Si se ha empujado una puerta, no ha sido con el original sellado. Ha sido con la versión humana que yo escribí. Y aún así, dejo constancia de lo que sostengo hasta el final, porque es lo único que me permite mantener la espalda recta mientras el cuerpo se apaga por el cóctel de drogas que he consumido. No he dado órdenes, no he elegido rutas ni señalado objetivos, no he disparado ni luchado en superficie. Yo he traducido, he formateado textos y cumplido una función dentro de una máquina burocrática. Si el manual influye, es porque otros lo usan. Si abre puertas, es porque otros las empujan. Si la verdad se quema, es porque alguien decidió que la memoria era un lujo. He ocultado el manual traducido, no por heroísmo, más bien por terquedad profesional, porque, aunque todo se esté borrando, me niego a que se borre mi trabajo con una orden sin firma visible. Alguien lo encontrará. Alguien lo usará y lo justificará, aunque ya no estaré yo aquí para corregirlo. Que conste.